La globalización es un proceso multidimensional que ha transformado al Perú en las últimas décadas. Económicamente, el país se ha insertado a través de tratados de libre comercio con potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea, lo que ha impulsado exportaciones de materias primas como el cobre, el café y la plata. Sin embargo, esta inserción también ha generado dependencia de mercados externos y vulnerabilidad ante crisis internacionales. Culturalmente, la globalización ha llegado a través de plataformas digitales, de redes sociales y marcas internacionales, modificando hábitos de consumo en identidades locales. En el ámbito social, el turismo ha crecido significativamente, convirtiendo a Machu Picchu en un ícono mundial, pero también ha generado presiones ambientales y desigualdades con las comunidades locales. Bueno, a continuación, como mi compañera estaba exponiendo, también tenemos la ODS prioritarios para el Perú, más se enfoca en la salud. Dentro de la agenda que tenemos del 2030, los objetivos del desarrollo sostenible más urgentes para el Perú son la ODS 3, que se enfoca en la salud y bienestar, también la ODS 4, que se enfoca en la educación de calidad, y la ODS 10, que es la reducción de desigualdades que hoy día tenemos en nuestro país. La ODS es crucial porque pese a los avances persistentes, brechas en el acceso a la salud pública, especialmente en zonas rurales y poblaciones indígenas, donde la pandemia de COVID-19 pudimos evidenciarlo, fragilidad de nuestro sistema de salud y la necesidad de fortalecer desde una perspectiva global y local. También tenemos un ejemplo concreto es que sobre la ODS es que busca garantizar una vida sana para todos, pero en Perú aún mueren muchas mujeres por falta de atención obstétrica y adecuada. Y en enfermedades prevenibles como la tuberculosis siguen presentes y también la anemia. Es un factor que el Perú está sufriendo bastante. También la globalización nos puede ayudar mediante transferencias de tecnología médica y cooperación internacional, pero también puede profundizar inequidades si no hay políticas públicas sólidas para ayudar a mejorar a nuestro país, mayormente en las tres ODS que estamos priorizando nosotros. Bueno, yo les hablaré sobre la globalización en la cultura y tecnología en Perú. Mi nombre es Samira Gutiérrez y bueno, empecemos. Empezando por la globalización cultural, ha transformado cómo consumimos y compartimos la identidad. Plataformas como Netflix nos exponen a series, películas de todo el mundo, no solo del Perú, cambiando nuestras referencias culturales, pero también vemos cómo TikTok permite que un baile andino o una receta peruana se viralice internacionalmente. Y bueno, la gastronomía peruana es un caso emblemático. El ceviche y el pisco son ahora embajadores globales, atrayendo turismo e inversiones. Sin embargo, existe el riesgo de la folclorización, que nuestra cultura se reduzca a un producto comercial, perdiendo su significado profundo y su diversidad regional. En lo tecnológico, la globalización ha acelerado cambios profundos, como herramientas como Zoom o Google Classroom, permitiendo la continuidad educativa y laboral durante la pandemia, pero también se evidenciaron la brecha digital. Según el INEI, sobre el 45% de hogares rurales tienen acceso a Internet, a aplicaciones de delivery como Rappi y generan empleo, pero también precarizan el trabajo. Y aunque las redes sociales conectan a millones, también expanden la desinformación, ya que muchas veces se suben información que no es real y homogenizan contenidos. La tecnología global nos acerca, pero no a todos por igual. En definitiva, la globalización cultural y tecnología no es neutral, nos da voz en el mundo, pero también nos impone formas de consumo, de comunicación ajenas. Y como peruanos, el desafío es usar estas herramientas para fortalecer lo nuestro, promover el quechua en Internet, apoyar el turismo sostenible, exigir conectividad como derecho, y también debemos ser consumidores críticos y creadores activos, no solo receptores pasivos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué Perú queremos mostrar al mundo? Bueno, ahora le paso a mi siguiente compañera que nos hablará sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De los ODS que fueron planteados para la Agenda 2030 y cómo es su impacto en nuestra realidad peruana. El primer ODS que hemos considerado es el ODS número 4, que se refiere a educación de calidad. Este ODS abordarlo es de manera fundamental porque la educación es una de las principales brechas que enfrenta el Perú, especialmente en las zonas urbanas y rurales. Mientras en Lima se concentra la mayor parte del avance tecnológico y los recursos educativos, muchas regiones alejadas enfrentan limitaciones como largas distancias a centros educativos, caminos difíciles, falta de docentes capacitados, escaso acceso a recursos digitales, herramientas digitales que potencian el nivel educativo de estas personas.
incluso ausencia de servicios básicos como la electricidad. Ahora, abordar este ODS es fundamental porque la educación es el motor del desarrollo, forma ciudadanos críticos, preparados y emprendedores, capaces de impulsar el crecimiento del país y reducir desigualdades históricas. Además, es importante reconocer que la falta de acceso a una educación sólida ha tenido consecuencias graves en el pasado. Durante ciertos periodos de nuestra historia, grupos extremistas lograron influir en algunas comunidades aprovechando justamente estas brechas educativas, ¿no? Y esto nos recuerda que es importante abordar de manera fundamental el ODS de educación. No solo este ODS va a mejorar oportunidades, sino que también va a fortalecer el pensamiento crítico y va a proteger a la población frente a ideologías violentas o manipuladoras. Por eso invertir en educación es invertir en un país más seguro, más justo y con mayores oportunidades para todos. El siguiente ODS a considerar ha sido el de reducción de desigualdades. Este ODS es el número 10. Es también fundamental para el Perú porque busca disminuir las desigualdades que persisten entre regiones, grupos sociales y niveles económicos. En nuestro país, la centralización continúa siendo uno de los problemas estructurales más fuertes. Gran parte de las oportunidades, inversiones y servicios se concentran en Lima, mientras que las demás regiones, que aportan una parte esencial de la riqueza nacional, por ejemplo en la exportación de productos como lo son la papa, el choclo, el arroz y diversos productos, no reciben los mismos beneficios al exportarla. Y como se ha visto en años anteriores, los más beneficiados son las clases más grandes, las élites. Por ejemplo, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, con la reforma agraria que buscaba exterminar la clase oligárquica, no funcionó debido a problemas en estructuralidad, en sostenibilidad y eso. Ahora, el Perú es un país altamente diverso y rico en recursos, y una de sus principales fuentes de ingresos es la exportación, como lo he mencionado, especialmente de productos que provienen de zonas andinas y amazónicas. Sin embargo, estas mismas regiones son las que más generan riquezas al Perú, pero paradójicamente son las que menos reciben frutos de esto. Y con frecuencia los principales beneficiados son grandes empresas o sectores ya privilegiados, mientras que las comunidades productoras aún continúan enfrentando pobreza, desigualdad y falta de infraestructura básica, incluso para poder emprender, incluso para poder cosechar estas cosas con las que subsisten y subviven. Ahora, esta situación no es reciente, como lo mencioné, esta situación ya viene de varios años. Por ello es importante abordar el ODS número 10 para construir un país más justo y equilibrado, donde el desarrollo no solo se concentra en la capital, en Lima, sino que llegue realmente a las regiones que sostienen la economía del país. Reducir desigualdades no solo mejora la calidad de vida de millones de peruanos, sino que también fortalece la cohesión social y el desarrollo inclusivo a largo plazo. Ahora, el siguiente ODS a considerar fue el de paz, justicia e instituciones sólidas. Este es un ODS que ha impactado mucho en la realidad peruana y justamente en estos últimos años, ¿no? Finalmente, este ODS, hoy en la actualidad vivimos muchas crisis políticas, cambios de presidentes continuamente, inestabilidad y una clara falta de confianza en las instituciones que se supone deberían protegernos, como la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, existe un alto índice de corrupción. Si bien es cierto, no es la mayoría, pero hay una gran parte que está inundada por la corrupción, lo cual impide que se dé la justicia, justamente el ODS al que se refiere. Y incluso en entidades que deberían garantizar justicia para la población, también existe corrupción. Ahora, estas instituciones débiles y corruptas impiden que el país avance, afectan la seguridad, frenan proyectos y profundizan desigualdades. Por eso fortalecer la paz, la justicia y las instituciones es esencial para que el Perú pueda desarrollarse de una manera sostenible y para que los demás ODS puedan cumplirse. Yo voy a hablar acerca de la crisis democrática en el Perú, y ello radica básicamente en estos conflictos, peleas entre grandes autoridades, y primero voy a decirlo en grandes autoridades, refiriéndome pues al Congreso. Estamos hablando estas pequeñas discusiones entre poderes, grandes poderes, los cuales pues no van a ser respetados. Esto vendría a ser anticonstitucional y por ende es donde empieza a rebotar esta crisis democrática, ya que no se está respetando el derecho a pues la democracia donde se debería tener para poder optar y tomar decisiones a futuro con respecto a la población. Ahora, dando un ejemplo a nivel de población que es un poco más entendible, es cuando el presidente o los presidentes que hemos tenido, básicamente hemos tenido ya unos 5 presidentes aproximadamente entre pandemia, pospandemia en adelante hasta la actualidad, y como sabemos todos ellos no han tenido ni han cumplido su rango pues límite ni su rango normal como deberían ser de 5 años por presidencia, ¿no? Aquí pues han sido cambiados antes del tiempo, todos sabemos el porqué, y lamentablemente todos han terminado con el mismo final, que es la cárcel.
como sabemos, no tienen un historialito y es por ello que, pues, al no estar de acuerdo con el presidente, se cambia y se cambia y se cambia. Y allí podemos ver nosotros que es una crisis democrática, que muchas veces, a pesar de haber optado por votar, siempre y cuando quien tenga a veces más dinero puede llegar mucho más fácil a la presidencia. Entonces, eso sería un ejemplo acerca de la crisis democrática. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y esto en qué afecta? Tener en cuenta que esto de alguna u otra manera va a paralizar obras, va a paralizar proyectos y esto va a generar pobreza, porque al no darse los proyectos, tanta inversión, tanto dinero generado para poder llevarse a cabo este proyecto, al menos la inicial de este proyecto, pues se va a ver en vano, ya que al fin y al cabo pues no se va a dar. También tenemos incertidumbre respecto a qué pasará. No vamos a estar tranquilos, no vamos a poder tener un voto de confianza mencionado ya anteriormente y esto dado pues a todo lo que arraiga el gobierno, el Congreso y la corrupción. Entonces la corrupción es un punto clave y esencial para el entendimiento de esta crisis democrática que no solamente se da a nivel de pobladores, sino también y con gran razón y motivo se da a nivel de parlamento. En conclusión, ya mencionado anteriormente, tanto la crisis democrática se centra en la desconfianza del pueblo, desconfianza en, se podría decir, a nivel pues de grandes autoridades y ello debido a toda la corrupción, todas las obras que no han sido terminadas y todo ese dinero perdido que va a generar con el tiempo pobreza, vendría a formar parte de la crisis democrática que hay en nuestro país. Gracias. Reflexión. Bueno, sobre mi reflexión como yo estudiante de enfermería, bueno, he visto sobre la crisis democráticas, éticas profesionales y defensa en la salud. Bueno, puedo decir que las crisis políticas recientes en el Perú me ha hecho reflexionar sobre el rol ético de los profesionales de la salud en contextos de inestabilidad institucional que hoy día estamos viendo mayormente. Como yo, estudiante de enfermería, he aprendido que nuestra labor no se limita en los espacios clínicos, sino que también implica abogar por los derechos humanos, transparencia y políticas públicas basadas en evidencia. La desconfianza ciudadana hacia el Estado afecta también la relación entre el paciente y profesional, por lo que debemos construir una confianza desde el cuidado cotidiano, donde este curso me ha dado herramientas para analizar críticamente el impacto de la corrupción en la salud y para comprometerme con unas prácticas profesionales íntegras, incluso en escenarios adversos. En el estudio de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, me ha permitido visualizar la enfermería desde una perspectiva de sostenibilidad y equidad intergeneracional. Como futura enfermera comunitaria, entiendo que promover la salud implica también trabajar en educación ambiental, seguridad alimentaria, igualdad de género y reducción de desigualdades. Los ODS me brindan un marco integral para diseñar lo que son intervenciones que no solamente curen enfermedades, sino que también prevengan sus causas sociales y ambientales. Esto ha reforzado mi motivación para trabajar en zonas rurales y urbanas marginadas, colaborando con los actores locales y también internacionales para poder construir comunidades más saludables y resilientes. Al repasar todo lo visto en el curso, desde las guerras mundiales hasta la globalización y las crisis democráticas, me quedo con una idea clara que la historia no es solo algo que pasó simplemente y ya, es algo que se construye día a día. Y bueno, ahora nos toca a esta generación construir nuestra historia. Y me queda decir que como futura enfermera entiendo que los medios y las plataformas digitales son espacios neutrales que se define qué es lo que se calla o qué es lo que se habla. Y la globalización que hemos analizado me hace pensar en la gran responsabilidad que tenemos. Este curso me dejó sobre todo una conciencia crítica, que ahora veo un tratado de libre comercio, una crisis política o una tendencia en redes, no como hechos aislados, sino como partes de procesos históricos que debemos cuestionar, interpretar y transformar desde nuestra profesión. Como futura enfermera considero fundamental conocer la realidad peruana y comprender cómo ha sido afectada a lo largo de la historia. Los acontecimientos que hemos atravesado para que se forje el Perú que conocemos hoy en día. Además, vivimos en un territorio altamente diverso y culturalmente rico, en el que coexisten diversas culturas, diversas ideologías, diversas lenguas y formas de entender la salud, la enfermedad y el cuidado. Ahora, es esencial aprender a reconocer, a valorar y a aprender estos distintos puntos de vista en el proceso del cuidado. No siempre el punto técnico, el punto teórico,
va a ser el adecuado, va a ser el correcto, ya que al mencionar que hay diversas culturas, estas diversas culturas tienen diferentes formas de afrontar la enfermedad y el cuidado. Es por ello que entender sus creencias, sus prácticas y sus expectativas de cada paciente no solamente va a mejorar la calidad de la atención, sino que va a fortalecer la relación terapéutica y va a promover un cuidado más humano e inclusivo. En este sentido, uno de los aprendizajes más importantes del curso es comprender que la profesión no solo se ejerce desde el conocimiento técnico, sino también desde la sensibilidad social, la interculturalidad y la capacidad de adaptación. Todo profesional, sea de salud, de educación, de comunicación, de administración, etc., puede aplicar estos aprendizajes en su campo, reconociendo el contexto en el que trabaja, atendiendo a la diversidad y promoviendo un desarrollo más justo y humano. Este enfoque no solo va a contribuir a mi formación profesional y personal, sino que también va a fortalecer el compromiso con un Perú más equitativo y respetuoso de su propia riqueza natural. Gracias. Bueno, en torno a los aprendizajes que he podido tener como reflexión, puedo rescatar que ha sido un ciclo en el cual he podido aprender muchas cosas respecto a historia. Hemos visto cosas sobre nuestro Perú que nos han impactado mucho, que si bien no le tomábamos mucha importancia en su momento personalmente, para la actualidad tengo otra visión, tengo una visión distinta, he aprendido mucho respecto al tema, si bien político, y sé que esto no es de ahora, sino que ha tenido que transcurrir muchas cosas antes para poder llegar lamentablemente hacia donde estamos o en donde estamos. Esto pues de alguna u otra manera va a impactar a nuestro Perú y como sabemos siempre las decisiones son las cuales al fin y al cabo llevan a algo bueno o algo malo. Entonces, bueno, es lo que se puede evidenciar actualmente en nuestro país. Entonces, yo puedo rescatar como reflexión pequeña los aprendizajes que tenía en el curso y es súper sorprendente el saber qué tantas cosas han pasado en nuestro país y cómo va a seguir evolucionando y va a seguir pasando a lo largo del tiempo, pero sin embargo esto forma parte de la historia de nuestro país y es algo que tampoco podemos obviarlo, es algo histórico, es algo mundial y es algo que nosotros tenemos que aprender para el futuro. Gracias.